Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras otra vez. Soy David Calpa y aquí hablamos de libros de terror y ya hemos hablado un montón porque estamos haciendo un repaso a toda la colección gótica de Valdemar. Bueno, no a toda porque no lo tengo todo, pero sí a todos esos volúmenes que poseo y que me encantaría que ustedes le echaran un vistacito por si hay alguno de ellos que les apetezca descubrir y así ver si merece o no merece la pena adentrarse a descubrir ese tipo de narrativa. Este es el quinto y creo que va a ser el último vídeo de esta serie que estamos dedicando a descubrir a todo este tipo de obras. Ya saben, si les apetece ver los otros cuatro, pues aprovechen, en la misma descripción podrán encontrar un enlace a cada uno de estos vídeos. Y si ya los han visto, pues vamos a terminar con todo este repaso, que la verdad que está quedando muchísimo más extenso de lo que uno esperaba, pero bueno, creo que al final ha merecido la pena. Por lo menos yo me lo he pasado muy bien realizándolo. Así que vamos a empezar con este quinto y creo que va a ser el último de los vídeos de esta colección Valdemar. Vamos allá. El Valdemar número 91 está dedicado a Lovecraft, o entre comillas a Lovecraft, porque se llama Más allá de Ones y otras historias de colaboración de H.P. Lovecraft. Y este volumen es de los más curiosos que tiene la colección, puesto que se dedica a traernos todos aquellos relatos que inicialmente no eran del propio Lovecraft, pero que sin embargo era una persona que ayudaba mucho a sus amigos, era que les enseñaba un poquito el camino o cómo podían mejorar en su narrativa o cómo podían enfocar la historia para que tuviera sentido dentro de este universo tan maravilloso que es el del horror cósmico. Pues todos esos relatos son los que se engloban dentro de este Más allá de Ones, y ya te digo que podemos encontrarnos historias realmente trascendentes dentro de la narrativa de horror cósmico, pero que en todas ellas pues el propio Lovecraft pues aportó a lo mejor más de lo que debiera y significó que un relato que en apariencia podía pasar como algo absolutamente intrascendente y sin mayor repercusión, pues tuviera cierto empaque o cierta experiencia que hiciera que el relato tuviera pues algún tipo de interés. Lo curioso del caso es que cuando tú vas viendo los relatos que contiene esta antología, pues te vas dando cuenta de autores que a lo mejor no tenían tanta calidad como el resto y como Lovecraft pues les echó una mano para que se hicieran un nombre dentro del mundillo. Por ejemplo, el Hazel Hell tiene unos 7 o 8 relatos, incluido ese que nombra la antología, el de Más allá de Ones, y te vas haciendo una idea de que, bueno, pues que el hombre ponía de lo suyo, pero que a lo mejor sin la colaboración extra que le había puesto Lovecraft, pues no había alcanzado pues esa repercusión de un relato tan fantástico como ese que titula la antología. Lo dicho, el 91 es una auténtica curiosidad, es un libro que completa toda la colección que ha habido de los relatos de Lovecraft, aunque más adelante vendrá otra aportación nueva con otro enfoque totalmente distinto, pero que podemos encontrar eso, todas las colaboraciones en las que ha participado Lovecraft a la hora de realizar este tipo de cuentos, este tipo de relatos centrados en horror cósmico. En el 90 hace la primera aparición de uno de los autores contemporáneos más influyentes, quizás podríamos decir es el autor que está evolucionando el género de terror hacia un terreno bastante conocido, o en este caso desconocido, porque al fin y al cabo lo que nos gusta es aquello que no conocemos o que no entendemos del todo. En el 90 aparece por primera vez Noctuario, la primera de las obras centradas en la figura de Thomas Ligotti. Este tipo de narrativas no va a gustar a todo el mundo, está centrada sobre todo en sensaciones, en emociones, en sueños, en experimentar lo que es el terror puro, el terror centrado en lo que sería en la cabeza de nuestros protagonistas, con unas historias que aparentemente tienen una narrativa así como muy ambigua, pero que si nos vamos a la base de lo que supone generar terror en el lector, pues lo tiene todo, puesto que tú vas leyendo, no sabes de qué está hablando, pero sin embargo la narrativa que tiene Ligotti es esa que se te va metiendo poco a poco en el cuerpo y que consigas que te genere ese mal rollo necesario para poder disfrutar de una de sus historias. Pero creo que a los amantes del terror más puro, esa gente que ha leído muchísimo género y que disfruta de este tipo de historias, terminan por encontrar en Ligotti todo lo que no encuentran en el resto de los autores, puesto que al sentarse a las bases, a las sensaciones, a todas esas cosillas que nos generan inquietud, pues es un autor fantástico para todo eso. Vuelvo a advertir que no es un autor para todos los públicos, pero que es de los más recomendadísimos que hay dentro de la colección Valdemar. Son los volúmenes de Ligotti y que ya van 3. Para el número 92 nos encontramos a Vernon Lee
y su príncipe Alberico y la dama serpiente, tres historias fantásticas y macabras. Y Vernon Lee es uno de los autores más fascinantes que existe en el panorama, un autor que yo compararía en cierto modo con Pilar Pedraza por esa inmensa bagaje cultural que tiene este buen hombre, que tiene una particularidad bastante interesante, porque la verdad que es un señor bastante culto, bastante versado en la cultura clásica, en Egipto, en Grecia, en todo este tipo de conocimientos que le generan que cada uno de estos relatos sean una adaptación fantástica de aquellas viejas historias que las moderniza y las convierte en algo absolutamente nuevo y delicioso, y que tiene una característica bastante importante, y es que en realidad Vernon Lee es una mujer, es Violet Page, y que ella ha tenido que hacer todo esto bajo su seudónimo para poder publicar, para poder traer este tipo de historias y para que en definitiva tenga la repercusión necesaria que tendría que tener cualquier autor de esta propia época. Ya les digo que Violet Page es una de las grandes personalidades de la época, es una persona que no tenía ningún inconveniente en llevar las vestiduras que habitualmente se le asociaba a los hombres. Ella lo tenía bastante claro, tuvo sus relaciones lésbicas sin ningún tipo de complejo, pero a la hora de publicar pues tenía que hacerlo bajo este seudónimo de Vernon Lee. Y como ya les digo, ella va a aprovechar todo su bagaje cultural para traernos historias clásicas de terror modernizadas y haciéndolas muchísimo más contemporáneas, llevaderas y por supuesto aterradoras. Uno de esos volúmenes que hay que atesorar también, el de Vernon Lee. Aquí tenemos con el príncipe Alberico y la dama serpiente. Para el 93 tenemos a Francis Marion Crawford con su Calavera Aullante y otro relato de fantasmas espeluznante. Y esta es una de las grandes recopilaciones que se ha hecho de las famosas Ghost Stories, de las historias de fantasmas, puesto que este hombre era un genio hablando de este tipo de historias. En aquella época de los cuentos de fantasmas, Crawford fue uno de los grandes abanderados de este tipo de historias y tiene muchos relatos que fueron importantes. De hecho, la recopilación esta es absolutamente deliciosa, pero tiene uno en concreto que está centrado en un viaje en barco en donde un pasajero ocupa un camarote en donde en la litera de arriba pues hay una presencia fantasmal que está posiblemente entre los mejores relatos de terror de todos los tiempos. No solo son fantasmas los que nos vamos a encontrar aquí, tenemos por ejemplo un relato de vampirismo bastante significativo que es el de La sangre es vida, y bueno, en principio es un volumen muy interesante si te gustan las historias de fantasmas y si te gustaría conocer a uno de los grandes exponentes del género. La Calavera Aullante está en el Valdemar número 93. En el 94 regresamos otra vez a los mundos del horror cósmico, aunque en este caso el enfoque es bastante interesante por los que han hecho en el Alas Tenebrosas 21 nuevos cuentos de horror Lovecraftianos, es mandarnos a ver en qué estado se encuentra en la actualidad, en estos momentos, este tipo de narrativa. Y es muy interesante porque se olvida un poquito de todo lo que sería el panteón de estos horrores cósmicos, de estas criaturas de Cthulhu y compañía, y se centra en la esencia de lo importante que supone este tipo de subgénero del terror, ya que uno de los fundamentos importantes que tiene el horror cósmico es la idea de que nuestra presencia, nuestro paso por la vida es insignificante dentro de este cosmos universal y multidimensional donde realmente no pintamos absolutamente nada. Son unas historias bastante nihilistas donde el ser humano simplemente está de paso y que no tienen ninguna importancia, y en este tipo de relatos, en esta colección de los 21 cuentos que aparecen, pues nos vamos dando cuenta de ese tipo de sensaciones, de esta angustia que supone el que seamos simplemente hormigas en un universo muchísimo mayor. Pues todo eso está muy bien reflejado por todos estos autores que, ya les digo, son todos contemporáneos, son muy actuales y que te puede reflejar un enfoque absolutamente novedoso a eso que ya pensamos que había terminado. Relatos de horror cósmico actuales es lo que nos encontramos en estas Alas Tenebrosas. En el 96 regresamos a la figura de Clark Aston Smith, y en este caso nos vamos al continente o a la localización Hiperbórea. Acuérdense que antes en Zootique nos encontrábamos con el último continente, unas historias como muy futuristas, donde ya la humanidad pues ya no es la especie dominante y estamos enfrascados en medio de criaturas, de fauna, de horrores varios. Aquí es algo parecido, pero ya nos vamos un poquito al pasado. En Hiperbórea es antes de que la humanidad empezase a abundar. Y digamos que la manera de acercarnos a eso pues son pues a través de experimentos, a través de conocimientos de libros antiguos para descubrir esta gran región habitada por criaturas de los más chungas, como pueden ser Uposaba o así horrores cósmicos que están bastante incluidos dentro pues de todo lo que sería la narrativa del ciclo de Lovecraft.
Es un poquito más de Clara Stone Smith, es otra manera de enfocar en este tipo de historias fantásticas y maravillosas de la antigüedad. Pues bueno, si les gusta ese tipo de narrativa, pues es otra propuesta igual de interesante que la que puedes encontrar en Zootech. El Valdemar número 98 es uno de los más recomendados, al menos por mí, porque nos encontramos allí a Lascadio Hearn con sus Kwaidan y de otras historias, leyendas y cuentos fantásticos del Japón. Para quien no conozca la figura de Lascadio Hearn, pues digamos que es un autor griego que se ha ido vagando a lo largo del mundo y aprendiendo mucho de las culturas de aquellos lugares en donde él se iba empapando y recopilando todos sus relatos, porque le gustaba escribir, le gustaba transcribir todas las historias clásicas que encontraba allí donde iba. Si estaba metido en medio de África, pues recopilaba por todos los cuentos de las tribus zulús y demás. Pero en este caso, lo más importante, por lo que él siempre fue reconocido, una de las características fundamentales y a las que le tenemos que agradecer la importancia que tiene Lascadio Hearn es que nos trajo aquí a Occidente, nos trajo prácticamente todas las historias clásicas de fantasmas, de yurei, de yokai, de todos esos monstruos y de estas criaturas del folclore asiático, en especial el folclore japonés, pues él la recopila en estas leyendas y cuentos fantásticos del Japón. A mí, ¿qué quieren que le diga? A mí las historias que vienen del lejano oriente me suelen gustar muchísimo, me seducen, me parecen que son preciosas, tienen una cultura bastante centrada en lo que sería el budismo y todo eso tiene mucha influencia en estas historias, pero cuando se pone macabro, terita con sus historias. Hay uno de los cuentos aquí en concreto donde un hombre decide jurar amor eterno a una mujer y que sin embargo ella pues fallece y él pues decide seguir con su vida. Mala decisión, amigos, mala decisión. En definitiva, son cuentos así, clásicos japoneses. Hay menos de terror de lo que uno se pueda esperar dentro de esta colección, pero al igual que los cuentos aquellos del romanticismo alemán que vimos en los vídeos anteriores, aquí nos encontramos pues toda la narrativa del folclore asiático, pues recopilada en un volumen que es fantástico, la verdad. Kwaidan, o los cuentos y leyendas fantásticos del Japón, en el Valdemar número 98. En el 99 regresamos otra vez a la obra de Thomas Ligotti, pues presentándonos pues esos cuentos existenciales, filosóficos y de descripciones de males que apenas son concebidos por la cabeza humana. En este caso nos encontramos con el volumen que se llama Grimscript, Vida y Obras, y vamos a encontrar prácticamente lo mismo que encontramos en el volumen anterior. Ese tipo de relatos de mal rollo continuo que se van acumulando, que son muy difíciles de entender en muchas ocasiones, pero que sin embargo trascienden mucho más allá de lo que te puede aportar la narración para generarte sensaciones, que es lo que en definitiva está buscando este hombre, explorar la filosofía del horror y en este caso pues acierta como siempre. Cualquiera de los volúmenes dedicados al Ligotti de Valdemar son unas opciones perfectas. En este caso pues encontramos muchos más cuentos en este Grimscript. Y con esta llegamos al número 100 de Valdemar. Es el número muy importante que la propia editorial quiso conmemorarlo presentándonos una de las obras con cierta importancia que pudiese conmemorar esa cifra de una manera pues lo más adecuada posible. Y creo que acertaron con la edición y sobre todo con la publicación de los cantos de Maldoror, del Conde de Lautréamont, que en principio es uno de esos libros malditos, uno perseguido, de estas historias que cuando se publicaron fue un auténtico escándalo, puesto que los que nos plantean estos cantos de Maldoror pues es un poco el renegar de la justicia divina de Dios, de todo lo que significa una sociedad que estaba hasta ese momento centrada todas en la religión y en toda la devoción que eso supone, y sin embargo este hombre pone patas arriba todas las estructuras eclesiásticas de la época, presentándonos estos cantos Maldoror que bueno, que telita para lo que supuso en su momento tener que leer ciertos pasajes aquí en donde la condición humana explota por los aires y donde se acusa directamente pues al creador de todos los males que hay en la tierra. Ya tan solo ver cómo comienza la obra te puedes hacer una idea de hacia dónde se dirige Lautréamont con estos cantos de Maldoror. Plega al cielo que el lector, enardecido y vuelto momentáneamente feroz como lo que lee, encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de las desoladas ciénagas de estas páginas sombrías y llenas de veneno. Una obra fundamental dentro de la colección gótica que tiene una característica única y es que está ilustrada, eso que no suele ser bastante habitual dentro de esta colección. Pues en este caso tenemos unas ilustraciones que son absolutamente maravillosas y que reflejan muy bien todo el existencialismo que puede encontrarse dentro de esta joyita, en los cantos de Maldoror del Conde de Lautréamont. Este es el número 100 de la colección gótica de Valdemar.
Las siguientes obras en aparecer serían el número 103 y el 108. No tengo los que están en medio, pero sí tengo estas dos joyitas que están dedicadas a la figura de Clive Baker y sus libros de sangre. Pues, ¿qué hay que decir acerca de los libros de sangre? Aquí tenemos el 1, el 2 y el 3, y aquí tenemos el 4, el 5 y el 6. Es decir, la recopilación absoluta de la mayor obra que ha hecho Clive Baker de sus relatos, donde nos vamos a encontrar unos mundos absolutamente innovadores en el género, unos mundos muy excesivos donde la sangre hace presencia prácticamente en todas sus historias, donde nos van a presentar una serie de situaciones que en más de una ocasión te van a hacer girar la cabeza al acercarte a esa manera de afrontar el terror, y que a partir de ese momento empezó a hacerse algo pues bastante canon dentro de la literatura de terror, cuando ya las historias son mucho más explícitas que lo que nos hayamos encontrado hasta ese momento. Dentro de todos estos relatos hay auténticas joyas, hay obras maestras que han hecho que se generen muchas películas que hemos visto por ahí por los cines, desde la propia Candyman al Tren de la Carrera de Medianoche, al Blues de la Sangre de Cerdo. Se han hecho muchísimas adaptaciones, y si ustedes conocen Hellraiser, pues se pueden hacer una idea de lo bestia que puede ser este hombre a la hora de generarnos pues esas inquietudes y esos relatos. Mi preferido, sin embargo, es un relato que no tiene apenas sangre, que se llama El Terror, que quiero que lo descubran si no lo han descubierto hasta ahora. Pero vamos, la narrativa de Clive Baker merece estos dos volúmenes para descubrir todos esos libros de sangre pues, ubicados en esos dos volúmenes maravillosos. Así que no se lo pierdan si quieren descubrir de una manera bastante completa lo que hace Clive Baker. Aquí tenemos todos sus libros de sangre, en el 103 y en el 108. En el número 109 de Valdemar nos encontramos con la figura de Charles Nodier con Smarrat o los demonios de la noche. Este Charles Nodier es uno de los grandes autores que consiguió expandir todos los inicios de la literatura de terror. Cuando se empezó a expandir a lo largo de toda Europa, él fue el que llevó todas estas historias pues a Francia. Empezó a generar un cierto revuelo con la manera que tenía de enfocar estas historias, puesto que podríamos decir que Charles Nodier fue el autor que sentó las bases de todo lo que vino a ser después la literatura surrealista, el psicoanálisis y todo este tipo de enfoque acerca de lo que serían las historias, en este caso las historias de terror. Apasionado de los vampiros, de los demonios, de los fantasmas, la figura de Charles Nodier es una de las figuras más representantes de todo esto, y para cualquier amante de la historia del terror, no tanto de los cuentos, sino de cómo evolucionó el terror, pues este es un autor fundamental por todo lo que vino a partir de ahí. Charles Nodier con Asmarra o Los demonios de la noche. Mira qué bonito. Para el 110 nos encontramos con Aguas Profundas, este extenso volumen dedicado a relatos de terror que se localizan pues, en entornos marinos. Lo que habíamos visto antes con William Hobson, pero con todos los autores, para recopilarnos una manera de enfocar el terror, pues eso, en lo que la inmensidad del mar, la soledad, la desesperación, la ansiedad de estar ahí a descubierto y enfrentándose a todo lo desconocido, pues se hace palpable en cada uno de estos relatos. Lo mejor que tiene esta recopilación es la cantidad de autores que suelen aparecer de muy diversa procedencia, de siglos absolutamente diferentes unos entre otros, y te puedes pasar de leerte un relato de Poe a un relato de Arturo Pérez Reverte, pasando por Emilio Hueso. Por supuesto está William Hope Hodgson, tenemos a Frank Bergman Loeb, a Lovecraft, tenemos absolutamente a cualquier autor que se haya centrado en algún momento en este tipo de historia, con lo cual es una recuperación muy completa y que puede hacer las delicias de todos aquellos que amen este tipo de narrativas. Una auténtica joyita. Esto es lo que nos vamos a encontrar en estas Aguas Profundas, y un montón de contenido para ponernos a leer durante meses prácticamente descubriendo este tipo de relatos. Pasamos a 113, aparece por primera vez aquí en este vídeo el personaje de Arthur Machen con este terror, que es uno de sus relatos más emblemáticos. Me encantaría tener el gran dios Pan, pero es que todavía no lo tengo, con lo cual no puedo hablar demasiado de él. Pero digamos que Lovecraft aprendió muchísimo de la manera que tenía de este hombre de narrar, y empezó a originarse todos los conceptos que entendemos sobre las historias acerca de ese folk horror, del horror cósmico que aparece en Lovecraft, en historias tan conocidas como El horror de Dunwich, vienen de este hombre y de la manera que tenía de enfocar la literatura de terror, puesto que Machen creía que la naturaleza tenía una cosa oculta mucho más importante que la ciencia podía revelarnos. Es uno de los principales valedores de toda esta manera de narrar, es muy influyente. Aquí en este propio relato, en El terror, que estamos hablando de este volumen,
pues nos empieza a dar ciertas explicaciones a por qué se originan las guerras mundiales y nos presenta un relato bastante terrorífico, pero no se queda solo en eso, sino que esa es una novela corta, pero aquí aparte hay muchos más relatos para poder disfrutar un poquito de ese tipo de narrativa. Uno de los grandes escritores de principios de siglo, uno de los más influyentes, ya les digo, aquí podemos descubrir pues todo eso de la naturaleza es más chunga de lo que uno se puede imaginar y no hay conceptos humanos que puedan tratar de definir lo folclórico, lo mágico, lo que hay oculto y lo que se esconde por detrás de aquello que no se ve. Una delicia, Arthur Machen está en el 113 con estos relatos y ojalá pronto pueda tener el gran Diospan para completar pues, la narrativa que tiene puesta aquí en Valdemar. En el 114 nos encontramos una recopilación bastante curiosa que hizo Jesús Palacios y que se llama Terror Vision, y básicamente lo que nos encontramos en este volumen es una serie de relatos que por alguna extraña razón se convirtieron en inmortales gracias a sus adaptaciones tanto a la televisión como cinematográfica, con historias que todos tenemos en la cabeza, y aquí lo que hace Jesús Palacios es recopilarnos esas historias para tener un lugar de referencia para saber de dónde vienen todas esas películas que tanto nos gustaron o todos esos capítulos de la serie de televisión que tanto nos gustaron y que tanto nos influyeron. Por ejemplo, nos podemos encontrar aquí desde ese Tren de la Carne a Medianoche, que también hay una fantástica película de los libros de sangre de Cliff Baker, a Pesadilla a 20.000 pies, ese famoso episodio que vimos en la serie de televisión del Más Allá, o algunos más clásicos como puede ser La pata de mono de Jacobs, o el origen de la película Reanimator, aquella película de Stuart Gordon que es tan divertida, pues por supuesto está ese relato de Lovecraft pues, contenida en esta recopilación. Ya les digo que lo que hace aquí Jesús Palacios es darle visibilidad a esas grandes obras que pudieron pasar desapercibidas en su momento, pero que en principio están centradas en estos relatos, y aquí pues se hace un poquito de justicia. Muy bonito, muy variado, con contenidos bastante interesantes, pues es un recopilatorio que yo se les invito a que lo descubran porque vale mucho la pena. En los 115 nos encontramos a Lukundo y otros relatos extraños y terroríficos de Edward Lucas White, que es uno de los últimos volúmenes que he podido leer y que me ha dejado un sabor un tanto agridulce, puesto que hay historias que son fantásticas, como esta propia Lukundo, que es una de esas historias maravillosas donde uno no le hace caso a esas maldiciones por ahí que hay en las tribus aisladas, y sin embargo empiezas a ver los efectos devastadores que puede generar en ti. Y en principio casi todos los relatos que hay en esta recopilación pues, están centradas en esas, en no hacer caso omiso a las advertencias que te suelen presentar, y que tener cuidadito con las culturas que no conoces y con las localizaciones así un tanto extrañas, puesto que detrás de cualquier leyenda de terror pues suele haber algo de verdad. Ya les digo que a mí no terminó de convencerme demasiado este recopilatorio, pero si lo que quieres es adentrarte en los lugares exóticos y descubrir ese tipo de leyendas, pues está entretenido, te puedes hacer pasar un buen rato, no se lee en un momentito, y encontramos todo este tipo de historias aquí en Lukundo de Edward Lucas White, el Valdemar número 115. En el 116 nos aparece la figura de Lord Dunsany en estos Cuentos de un soñador y otras fantasías, y por supuesto es otro de los autores que influyó muchísimo en la manera de originarse el horror cósmico y toda la fantasía que se crearon con estos mundos oníricos de Lovecraft. Y digo bien fantasía, puesto que la obra de Lord Dunsany nos deja las bases para empezar a crear todas esas obras de fantasía épica, de historias emblemáticas con el propio Tolkien en la cabeza, y que tanto nos ha hecho disfrutar a lo largo de la historia de la literatura. Por supuesto, el propio Robert Howard fue uno de los grandes admiradores de la narrativa de Lord Dunsany, y el propio Lovecraft descubrió en él una capacidad de crear mundos de ensueño con criaturas fantasiosas, tan un poquito alejadas de lo que se podía definir el terror, pero que en definitiva son situaciones fantásticas y que nos encanta descubrir. Digamos que es el predecesor de toda la fantasía que tuvo por venir a partir de esos momentos. Así que importantísimo descubrir a Lord Dunsany, y aquí lo tenemos en el Valdemar número 116 con estos cuentos de un soñador y otras fantasías. En el 118 volvemos a la narrativa de Ligotti con Canciones de un soñador muerto, el tercero de los volúmenes que recopila Valdemar acerca de la figura tan importante de este autor, que ya como he dicho en los vídeos anteriores, pues es un referente acerca de la manera de describir terror, el terror puro en estos momentos. Nada que añadir acerca de su narrativa. Si te han gustado los dos anteriores, pues te tiene que gustar este, y si no, pues creo que es mejor dejarlo a un lado. Pero ya les digo que indagamos de nuevo en toda esa mentalidad tan onírica, tan filosófica, tan
horripilante que hay en la cabeza de nuestro genial Ligotti y nos hace sentir un poco como desgraciados por tener que aguantar esas historias tan confusas, pero que al mismo tiempo nos deja con un mal cuerpo continuo. En el 118, otro volumen dedicado al genio de Ligotti, otro volumen recomendado si no conoces a este autor. Vamos a ir ya acercándonos al final de este repaso a la colección con uno de los volúmenes que a mí realmente fue el que más ilusión me hizo que se publicara, puesto que estamos hablando de, por fin, la colección de relatos de Algernon Blackwood o de muchos de sus relatos con el Wendigo y otros relatos extraños y macabros. Yo, ¿qué quieren que les diga? Yo hasta este momento había leído mucho a Algernon Blackwood y todas las cosas que había podido disfrutar de este hombre, disfrutar entre comillas o pasarlo de pena leyendo sus historias, pues siempre me daba pena que no hubiese una selección así completa de todas sus obras y aquí por fin tenemos esa recopilación y esa manera de descubrir a uno de los autores cuya capacidad de generar atmósferas, sobre todo eso, generar esos ambientes malsanos, pues es increíble. Es decir, yo creo que hasta ese momento no había leído nada parecido y buena muestra de ello es ese Wendigo, que es un relato bastante importante en su narrativa, pero sobre todo el relato de los sauces, en donde vamos a ir viendo cómo la presencia de estos árboles poco a poco van generando un clima muy chungo, donde esas ramas empiezan a moverse de una manera un poquito extraña que no esperas y que en definitiva te vas creando unas sensaciones muy chungas hasta que empieza a desarrollarse las historias. Pero Blackwood no solo se limita a presentarnos obras en las que la naturaleza empieza a presentarnos ambientes inhóspitos, sino que hasta en una recopilación tan interesante como esta se inicia con una obra que se llama La casa vacía y todos esos ambientes malsanos, atmosféricos y chungos pues lo vemos dentro de estructuras cerradas, casas encantadas o casas mal rolleras que si tú las consigues meterte el miedo en el cuerpo con esa manera de narrar, pues imagínense lo que consiguen. Hay que tener en cuenta que el Blackwood era uno de estos autores que le coqueteaba mucho con el ocultismo, el espiritismo y todo este tipo de historias y eso lo refleja muy bien en sus obras. Así que miedico del bueno, el que nos encontramos con Blackwood, por fin, el volumen este del Wendigo y otras historias extrañas y macabras que para mí es uno de los imprescindibles de la colección. El Valdemar número 119. Nos vamos acercando al final de esta serie de vídeos dedicados a un poco a descubrir esta colección Valdemar. Ya les digo que me faltan bastantes volúmenes, pero bueno, uno va comprando los que les apetece y en este caso uno de los últimos que he podido comprar y que me resulta un poco curioso, sobre todo por quién es el autor, es el Valdemar número 121, dedicado a una exclusiva a los relatos de terror o los relatos más desconocidos del genio Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, que también se dedicó mucho tiempo a escribir acerca de estas historias con un componente sobrenatural fantasioso que está muy alejado de la parte analítica que tiene el propio Sherlock Holmes. Ya les digo que la figura de Conan Doyle es la figura de un hombre bastante ambiguo en su gusto, pero un gran divulgador. A él, que es médico de profesión, pues le encantaba mostrar todos sus avances científicos en sus historias. Ahí tenemos al propio Sherlock Holmes. Pero si vemos historias como la del perro de Baskerville, pues ya vemos que tampoco le hacía asco a presentar situaciones misteriosas dentro de sus historias. Y buena muestra de ello son los 32 relatos que se recopilan en este volumen, donde vamos a encontrar al otro Conan Doyle que se dedica pues a disfrutar de esas historias del ocultismo, del fantasma, de lo sobrenatural de por sí, porque también a él le encantaba meterse dentro de esos fregados y pertenecía por todas las sociedades que te puedes imaginar que hablaban un poquito de todo esto. Por supuesto no llega a la magnitud de la obra por la que él es conocido, pero como curiosidad es muy interesante descubrir pues estas historias que escribía Conan Doyle. Así que en el 121 pues tenemos ese extensísimo volumen dedicado a los relatos de Conan Doyle. Y cerramos este repaso a la colección pues con un regreso de nuevo a uno de los autores que ha salido en varias ocasiones, Clara Stone Smith, con estos cuentos de Averroes, que digamos que es la parte más reconocible o menos ficticia, entre comillas ficticia por las cosas que nos cuenta en estos relatos, en donde Clara Stone Smith se deja de continentes futuros o pasados para centrarse en más historias reconocibles dentro del folclore europeo. Aquí habrá más cosas reconocibles por todos nosotros, como pueden ser brujas, lamias, vampiros, cosas así un poco de la narrativa centroeuropea. Pues él aprovecha para presentarnos otra vez un mundo imaginario, en este caso es Averroes, pero ya les digo que con unas temáticas pues mucho más reconocibles por el público europeo y que nos parece la delicia porque este hombre también escribe muy bien.
bien. Así que el último de los volúmenes que tengo, a la espera de conseguir el nuevo de Le Fanu, que está a puntito de salir, si no está por ahí, pues es Los cuentos de Auberoy. Y con esto vamos a terminar de hacer este extenso repaso a los volúmenes de Valdemar que tengo, para que ustedes se hagan una idea de qué se pueden encontrar básicamente en cada uno de ellos, o orientarles, o que les genere cierta curiosidad de descubrir según qué historia. Ojalá. Yo sé que no son unos volúmenes muy baratos, la verdad que todos ellos cuestan en torno a 30 euros y que la distribución en Latinoamérica pues es prácticamente nula, con lo cual pues aprovechan para encarecer los precios y hacer especular con todas estas obras. De hecho, la mayor parte de estos volúmenes, cuando se quedan descatalogados, pues la especulación es importante y te piden cantidades desorbitadas por libros que al fin y al cabo lo puedes encontrar en cualquier otro formato y disfrutar de ellos sin tener que gastarte cantidades muy importantes de dinero. Pero dicho eso, si te gusta el terror, si amas este género, si te lo puedes permitir, creo que cualquier libro de esta colección pues es una inversión, una apuesta segura por unas historias que te van a fascinar y que, en definitiva, a cualquiera de nosotros pues amamos estas historias. Poco más puedo añadir. Espero de corazón que les haya gustado esta serie de los 5 vídeos. Ahí tendrán la descripción cada uno de ellos para que vayan y que comprueben todos los volúmenes que se han podido no reseñar, sino comentar dentro de estos vídeos. Me voy a despedir ya, que ya va siendo hora, que ya llevo mucho tiempo grabando estos 5 vídeos. Espero que les haya gustado la propuesta. Denle a me gusta si es así, compártanlo, están por todos lados para que todo el mundo pueda conocer un poquito más este tipo de narrativa. Ahí tienen los comentarios para que me sugieran algunos de los volúmenes que por desgracia no tengo por ahora y que intentaré buscar yo si por casualidad los desconozco o lo que sea. Y en definitiva, esto Gafajoseras, aquí hablamos de libros de terror y me encanta compartir la experiencia que yo tengo con este tipo de historias pues con todos ustedes. Así que muchas gracias por seguir hasta aquí. Nos vemos en el siguiente de los vídeos y no se olviden de ver el resto de la serie. Así que gracias por todo. Hasta el siguiente de los vídeos.